mi nombre es María Gabriela Moniz, tengo 22 años, voy a cumplir 23 dentro de poquito. Soy misionera de Lazos de Amor Mariano, soy cantautora católica y, bueno, ahora influencer. Este, la verdad, mi historia es un poquito, yo creo que todas las historias son diferentes, pero mi historia es un poquito particular porque yo crecí dentro de una familia católica muy creyente. eh, y bueno, lo que yo quisiera compartir hoy, más que todo, como que lo más importante de mi testimonio, va dirigido mucho a los jóvenes, a las muchachas, porque creo que justamente hoy en día se está viviendo todo esto del noviazgo, de todas las cosas que han cambiado y que hoy en día nos han hecho pues creer otras cosas. Pero bueno, bueno, para contarles un poquito, yo crecí en una familia católica, muy creyente. Yo tengo una hermana y pues bueno, crecimos bien, pero tuve siempre como que creí en Dios, pero en algún punto de mi vida, digamos que algo se quebró. Digamos que mi papá es una persona de verdad excelente, como persona es excelente, pero fue un papá ausente en muchos aspectos de mi vida. Por ejemplo, mi mamá para mí fue una madre soltera, porque mi mamá fue como que la que a nosotros nos, a mi hermana y a mí nos, pues hizo todo, 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 en todos los aspectos posibles, económicos, en todos los aspectos posibles, fue siempre mi mamá como la que estaba ahí. Mi papá, la verdad, nunca fue un papá de decir como que voy a pagar el colegio, voy a comprar esto, voy a hacer esto, no, o sea, hasta estas alturas de mi vida yo nunca recibí un pantalón de mi papá, por ejemplo, que, ay, que te compré esto, no. En la parte económica y en la parte, pues, emocional, sentimental, fue un papá de poco cariño y mucho cariño al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? Pues mi papá tiene un carácter muy fuerte, mi papá es portugués, mi papá tiene un carácter muy fuerte, no digo que los portugueses tengan carácter fuerte, ojo. Eh, pero ¿qué pasa? Digamos que cuando hablamos del perdón, todos dicen como que somos víctimas de víctimas. A veces nosotros tenemos rencor y realmente somos víctimas de víctimas. Y mi papá era víctima de otra víctima. Mi abuela vino, pues, consecuencia de la guerra y todo esto, mi abuela vino a Venezuela y vino con mi abuelo. Tuvieron 7 hijos y mi abuelo murió cuando mi papá tenía 3 años. Mi abuela, sin saber el idioma, hasta cuando yo la conocí, mi abuela hablaba poco español. Y imagínense, o sea, 7 hijos en un país extranjero, sin conocer nada, sin saber nada, todos los hijos pequeñitos. Realmente yo digo que mi abuela hizo todo lo que pudo, pero dentro de lo que ella, dentro de su desespero de querer ayudar y de querer pues controlar la situación, pues obviamente cometió errores y esos errores pues obviamente pues pasaron a mis tíos, a sus traumas emocionales y muchas cosas, porque mi abuela realmente fue muy dura con ellos. Entonces, cosas así como, por ejemplo, un ejemplo, mi papá como era muy pequeño, él lloraba de noche horrible y él lloraba y lloraba y lloraba y pidiendo pues a su papá, y mi abuela lo que hacía era caerle a golpes en el desespero de querer callarlo, le caía a golpes hasta que se quedaba dormido. Y eso después mi papá lo pasó a su matrimonio, en el sentido de que mi mamá, por ejemplo, ella me contó que cuando la primera noche durmió con mi papá lo que hacía era lanzar golpes y golpes dormido, y mi mamá decía, pero ¿qué es esto? Y una vez hablando con mi abuela, lo poquito que más o menos le entendía, mi abuela le contó eso. Y mi mamá, bueno, fue con un sacerdote y hicieron sanación interior, y mi papá más nunca hizo eso, pero eso es un ejemplo de algo que mi papá arrastró hasta su adultez. Entonces somos víctimas de víctimas. Mi papá y mis tíos fueron víctimas de otra víctima que también sufrió muchísimo, y a su vez yo fui víctima
de otra víctima. Entonces, digamos que mi papá siempre fue una buena persona, pero siempre fue lo que decimos, eh, oscuridad para adentro, luz para afuera. Los que yo crecí con una persona que fue muy dura, fue y fue muy, muy difícil en el sentido de que fue un papá ausente porque a la vez yo sentía, no por la parte económica, sino porque yo decía, bueno, mi papá no me quiere, era lo que yo decía, mi papá no me quiere, no se preocupa por mí, porque mi papá nunca a mí me preguntaba, mira, el colegio, ¿qué tal? O hay que pagar colegio, o hay que, ¿cómo te fue? O cosas así, o sea, nunca fue un papá que siempre estuvo ahí. ¿Qué me llevó eso a mí? A tener un vacío de papá, porque obviamente yo les estoy contando por encima, pero toda esa ausencia emocional, hubo muchas cosas allí implicadas y como les digo, yo crecí con ese rencor contra mi papá y eso que estaba pues yendo a la iglesia con mi mamá, él también asistía y yo, bueno, sí, creía en Dios, pero guardaba mi rencor. Mi papá es una persona muy, muy dura y ¿qué pasa? Yo empecé como a adoptar ciertas conductas que eran muy parecidas a él. Y mi mamá siempre me decía, no puede ser, pero vas a llegar, mira, vas a llegar insoportable, mira a tu papá, nadie lo quiere, todo el mundo lo dejó, nadie lo soporta. Entonces yo decía, bueno, no me interesa, yo no quiero ser como mi papá. Y yo decía, yo no quiero ser como mi papá, yo no soy como mi papá. Y todo el tiempo le tiraba durísimo, hasta que en un momento, bueno, yo comencé en lazos. Te estoy hablando que todo esto, crecí con esto, yo comencé en lazos cuando tenía 11 años. Yo era una niña. Y bueno, también me tocó, que eso es algo también de mi historia, yo me tocó ser como muy madura muy rápido, porque obviamente yo me tenía que encargar de la casa, tenía que hacer muchas cosas y bueno, me tocó pues salir adelante. Y bueno, yo siendo muy pequeña, conocí a Lazos, me encantó, hice la consagración con mi familia, estaba yo pequeña. Luego cuando cumplí como 13 años, algo así, me metí a misionera. Y bueno, yo asistía pues a los retiros, yo cantaba, a mí siempre, toda la vida me gustaba cantar, y más si es para Dios, y bueno, yo feliz de la vida cantando con los misioneros. Y bueno, la verdad, a mí me costaba mucho hablar sobre lo que yo guardaba en el corazón, porque realmente guardaba muchas, muchas cosas en el corazón. Y cuando en un acompañamiento con una misionera, ella, estábamos hablando y ella me dice, me pregunta por mi papá y empezamos a hablar. Y la verdad a mí me dio un consejo que yo no sé si a alguien le puede servir, pero a mí me sirvió demasiado y a mi prometido también le sirvió demasiado en un momento que se lo dije, que ella me decía, mira, aprovecha a tu papá en los momentos que él está feliz y él está chévere, aprovéchalo, porque mi papá era una persona que cuando estaba feliz y era puro abrazo, beso, y de repente de la nada cambiaba todo y era una cosa horrible, horrible, horrible. Y entonces ella me decía, bueno, pero haz algo, o sea, no te enfoques en lo malo, enfócate en lo bueno. Si tu papá en un momento te quiere dar un abrazo, aprovéchalo. O sea, está ahí, aprovéchalo y disfruta con él. Y bueno, ya cuando tú veas que hasta ahí, bueno, ya, listo, te haces la loca y sigues. Y tienes que hacerlo porque si no te vas a quedar ahí. Y la verdad fue un proceso duro, 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 duro. O sea, yo todos los días me levantaba y yo decía, yo perdono a mi papá, y en la noche otra vez yo volvía, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi papá, todos los días lo repetía, yo perdono a mi papá, porque perdonar no es un sentimiento, no es porque Dios hoy me tocó el corazón y yo dije, yo perdono a mi papá y ya, no, perdonar es una decisión, así como el amor es una decisión, perdonar es una decisión. Y esa decisión yo la hacía todos los días, o sea, yo todos los días yo perdono a mi papá, porque yo a veces veía cómo maltrataba a mi mamá, o yo veía tantas cosas horribles que yo vi en mi casa y yo decía, Dios mío, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi papá. Y les voy a decir, el día que yo realmente empecé a practicar el perdón y decía, yo lo perdono, lo perdono, lo perdono, cuando yo realmente
hice consciente el perdón y dije, él es víctima. Mire, yo le decía, bueno, para uno poder perdonar a una persona, uno tiene también que ser un poquito dramático en el sentido de que tiene que justificar a la otra persona. Como que voy a justificar a esta persona. Y yo decía, bueno, mi papá se crió muy, muy difícil, tuvo esta situación, tuvo esto. Dios me concedió la gracia de viajar con mi tía, pude compartir mucho con ella y ella me contó muchas cosas de su infancia, de la infancia de mi papá. Y yo decía, wow, con razón yo, menos mal que toda la vida lo justifiqué porque realmente sufrió demasiado y mi papá nunca me contó esas cosas. Entonces, lo que le decía, víctimas de víctimas. Entonces yo, mira, yo cuando mi papá me decía algo, yo veía que le hacía algo a mi mamá, lo que sea, yo decía, yo lo perdono, seguramente, no sé, esto lo vivió él en su casa, o no sé, tuvo un mal día, siempre buscaba la forma de justificarlo para no tenerle rabia. Y bueno, les voy a decir que realmente cuando yo lo perdoné fue impresionante, como que mi corazón se liberó de una manera, o sea, fui otra, o sea, esas actitudes que yo tomaba, que de repente yo decía, uy, por dentro yo sabía que yo estaba haciendo igual a mi papá, y resulta ser que yo estaba haciendo igual a mi papá porque yo no lo perdonaba. Un sacerdote me decía, pero es que esa atadura que del rencor te ata también a repetir patrones. Si tú no perdonas, vas a repetir el mismo patrón de tu papá. Y yo, ay, no, yo quiero perdonar, Dios mío, yo quiero perdonar. Y realmente cuando yo perdoné, yo me sentí tan libre y fui otra persona, o sea, fue impresionante. Tanto así que, de verdad, hasta hoy en día, yo pasé de sentir rabia hacia mi papá, de sentir rencor, de quererlo. Ay, Dios mío, yo decía, Señor, yo necesito, no, yo quiero como Dios mío, de dejarlo irme, yo no quiero saber nada de él más nunca, yo no, nada, nada, me provocara simplemente irme. Pasé de eso a sentir un amor y una compasión, es compasión, o sea, hoy en día mi papá me habla, mi papá, y yo a veces lo veo y yo digo, Dios mío, me da lástima, me da compasión, o sea, siento una compasión por él, más no un rencor o que, ay, mi papá me hizo esto y esto y esto, no, simplemente a veces lo uso hasta de testimonio en los retiros cuando me toca ayudar gente, cuando me toca ayudar muchas niñas, yo le digo, no, mira, a mí me pasó esto y esto, cosas muy duras, cosas muy horribles y aquí estoy. Y hoy en día yo abrazo a mi papá, lo amo y hablamos, pero en el fondo yo no siento rencor, yo siento, de verdad, siento la compasión y la misericordia que Dios puso en mi corazón por él. Y bueno, en este proceso de perdón, y de tener que llenar esos vacíos, porque cuando uno perdona, queda un vacío, porque había odio, había rencor, y queda un vacío. Ese vacío hay que llenarlo con el amor de Dios. ¿Qué pasa? Yo tenía ese vacío de papá, que yo sé que eso muchas veces pasa, y cuando son hombres, cuando hay vacío de mamá o de papá, eh, yo tenía ese vacío, ¿y qué hice yo? Empecé a llenarlo con otras cosas. Eh, Empecé a llenarlo con novios, a mí siempre como que había alguien ahí y empecé a llenarlo con novios, empecé a llenarlo con fiestas, empecé a llenarlo con música que no me traía ni me quitaba, empecé a llenarlo con muchas cosas y a pesar de que yo siempre me guardé, yo siempre quise como llegar hasta el matrimonio pura, yo siempre quise, siempre fue como una meta que yo siempre tuve. A pesar de eso, yo siempre estuve con muchos chicos, salía con ellos, me rompieron el corazón 10.000 veces, y yo, o sea, te estoy hablando de que eso lo viví yo desde que yo tenía, desde que yo era muy pequeña, desde que yo tenía como 12 años, yo empecé como cuando la preadolescencia que uno comienza como con ese gusto por el otro sexo, yo era así como que pendiente a esa edad uno debería estar pendiente de otras cosas y yo lo que hacía era estar pendiente de novios, de cosas, de que me vieran, de que no sé qué. Y al final era un vacío de papá, un vacío que yo tenía en mi corazón y que yo no sabía cómo llenarlo. Yo después tuve un encuentro con Dios en el retiro de Lazo de Amor Mariano. Yo tuve dos retiros. El primero que tuve con Lazo de Amor Mariano fue como que el que más o menos me ayudó en mi proceso,
que fueron por lo menos 2 años de proceso de perdón, este, y después otros años más tratando como de asimilar la situación. Y después viví un segundo retiro, ya estaba más grande. Y yo digo que eso fue mi flechazo, mi encuentro con Dios, porque realmente yo estaba con Dios, pero yo sabía que yo estaba con Dios, Dios estaba conmigo, pero no tenía ese encuentro personal con Dios, porque es que de repente nosotros somos católicos por tradición, pero no, como que no asimilamos la fe tan bella que vivimos y el Dios tan bello que tenemos. Entonces yo, después que tuve ese encuentro con Dios y que yo realmente abrí mi corazón y pude empezar a sanar heridas, pude empezar a tener todo este proceso que pues ya les conté, todo comenzó a cambiar. Las malas amistades, mire, dicen que ese dicho que dicen que con quién te dime con quién andas y te diré quién eres, pues realmente es cierto. O sea, a mí las amistades me alejaron mucho de Dios porque yo tuve como muchas, vuelvo, me voy. Y una de las que me fui fue justamente por las amistades. O sea, miren, realmente las amistades no saben lo que perjudica a una persona. Eran personas malas, realmente malas, malas. Hoy en día yo las recuerdo y yo, ay Dios mío, eran personas malas, de malos sentimientos, que lo que querían era hacerme caer en muchas cosas y gracias a Dios no caí, porque detrás de mí había una mamá que oraba muchísimo por mí, pero realmente sí entré en una época de mucha rebeldía y, y bueno, cuando yo entendí que toda esa rebeldía, todo eso, todas esas locuras que yo estaba haciendo era simplemente por un vacío, y cuando realmente le abrí mi corazón a Dios, pues yo fui donde unas monjitas y una de esas monjitas me habló, yo digo que fue Dios, me dijo, mira hija, el día que tú dejes esas amistades, el día que realmente tú sigas a Dios, ese día Dios te va a premiar con un buen esposo y con una misión tan grande que tú ni te imaginas. Pero si sigues así, no vas a poder hacer nada. Y yo dije, bueno, porque realmente me costaba mucho renunciar a las amistades. Yo estaba ahí como voy y vengo. Yo dije, bueno, Señor, yo voy a renunciar a estas amistades y voy a seguirte. Eso fue en mi época aquí se dice bachillerato, como mi época de high school. Y bueno, en esa época yo dije, bueno, ya, o sea, definitivamente Dios, yo perdono todos los días, pero Dios me está pidiendo algo más, porque mi proceso fue así, perdón, asimilar, sanar y renunciar. Tuve que renunciar a todo lo que yo sabía que me estaba haciendo daño. Yo dije, bueno, tengo que renunciar a esas amistades y lo tengo que hacer. Renuncié, yo dije, más nunca quiero saber nada, no quiero saber nada. Y te voy a decir que tuve una época, pues ya después de ahí cuando me gradué y empecé en la universidad, esa época para mí fue de verdad muy tranquila. Yo le pedí a Dios como que, bueno, Señor, si yo renuncio a estas amistades, bueno, regálame tú las que tú quieras. Y realmente en la universidad, te digo que tuve amistades demasiado bellas, o sea, personas que realmente me respetaban, respetaban mi fe. Eh, Después de que yo salí de bachillerato, realmente comencé a vivir mi fe. O sea, ya no era ese vaivén, como que yo creo que todos pasamos por ese vaivén de que no, Dios me sanó, o Dios, yo sentí a Dios y bueno, sigo en lo mío. No, o sea, ya yo ahí yo dije, no, ya yo no puedo seguir en este vaivén, o sea, primero perdoné y ok, eso me sirvió, me sentí libre, pero entonces quiero llenar un vacío que no hallo con quién llenarlo, lo busco por todos lados, después reconozco que tengo una herida y entonces así iba hasta que yo dije, no, o sea, este vaivén no es saludable, no está bien, Dios me está pidiendo más. Y bueno, comencé en la universidad y realmente fue una época para mí. Ahí me dediqué 100% a sanar mi corazón.
Eh, y bueno, desde pequeña, eso es un poquito de mi historia. Desde pequeña siempre me gustó cantar. eh, y digamos que eso fue algo que quizás también fue cierto, digamos, cierto amarre ahí que Dios me tenía ahí como, porque yo una vez de pequeña, mi mamá se enfermó, mi mamá se enfermó, y yo una vez de pequeña le pedí a Dios eh, que bueno, que, que si sanaba a mi mamá estaba grave, y yo dije como que bueno, si Dios sana a mi mamá, yo te prometo que mi voz y mi música siempre va a ser para ti, yo te lo prometo. Y eso lo hice justamente en la época en la que estaba empezando la consagración con Lazos de Amor Mariano, porque me acuerdo que el primer día un misionero dijo, esta es la oportunidad para que tú le pidas a Dios lo que tú quieras. Lo que tú quieras se lo puedes pedir a Dios y la Virgen María va a interceder por ti y eso, esa gracia va a ser tuya, si es la voluntad de Dios, eso va a ser así. Entonces aprovecha esta consagración y yo en mi inocencia yo dije, aquí fue, yo voy a pedir por mi mamá. Este, y bueno, así fue, yo pedí por mi mamá y mi mamá se sanó, de verdad, fue un milagro. Y, y bueno, ahí quedó la promesa y yo crecí con eso, yo sabía que yo tenía esa promesa para Dios. Empecé, pues para mí, pagar esa promesa era ir a los retiros de Lazo de Amor Mariano, cantar, ir a una misa por allá, me llamaban por aquí, por allá, por aquí, por allá, y yo con mi guitarrita iba cantando, chévere. Eh, Hasta que una vez, eh, o sea, no sé, yo siempre digo que Dios a mí me habla muy claro, yo siento en mi corazón lo que tengo que hacer y yo sé que es eso, yo lo sé. Y después vienen otras personas, me lo confirman y yo digo, es eso. Yo sabía que Dios a mí me estaba pidiendo más, porque cuando de repente iba a los retiros y entonces la gente me preguntaba, ay, pero yo siempre he sido muy penosa, que eso al final es soberbia, pero no sé, yo cantaba en los retiros, estaba atrás cantando y enseguida ya cuando terminaba la oración yo dejaba la guitarra y salía corriendo para que nadie viera quién estaba cantando. Entonces la gente siempre preguntaba, ¿quién es la que canta? ¿Quién es la que canta? Y yo me hacía la loca. Eh, y hubo una vez que no pude escapar y se me acercó una señora y me dijo, ay, ¿dónde será que yo te puedo conseguir? Tú tienes canciones en YouTube, ¿qué haces tú? Y entonces me acercó un gentío. Yo decía, ¿qué es esto? Y entonces había misioneros que siempre me decían, viste, yo te he dicho que tú tienes que tratar de sacar esa voz a otro lado, tienes que hacer algo. Y yo, no, eso no puede ser. Yo había escrito canciones desde muy pequeña, desde los 12 años yo escribí canciones. Era como también mi forma de desahogo en los momentos difíciles que yo pasé en mi casa. Mi momento de desahogo era a veces orar y escribir una canción. Y de hecho, tengo como un montón de canciones escritas siendo desde muy pequeña. Y yo decía, bueno, yo tengo unas canciones, yo las puedo sacar, total, eso igual es para Dios, o sea, ¿qué me quita eso? La voy a sacar y ya. Y bueno, en esa búsqueda eh, de ver quién me ayudaba, yo decía, bueno, yo creo que Dios me está pidiendo que saque mis canciones y yo creo que tengo que ser obediente, o sea, no me queda de otra, voy a ser obediente, voy a sacar mis canciones y ya, o sea, sin afán de que hay, que sean conocidas, sin afán de nada. Yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Tuve una oportunidad eh, con, no me recuerdo el nombre ahorita, es un productor que es conocido en la música católica. Él me había contactado para grabar una canción antes de la pandemia. Y justo cuando yo iba a viajar para sacar esa primera canción, que entró la pandemia y yo entré como en depresión. Y yo, bueno, señor, ¿quieres o no quieres que la saque? Porque si no, y así fue, o sea, yo decía, no, yo tocaba puertas y tocaba puertas a muchos productores y nada. Y yo no quería que fuera con una gente del mundo porque me pasó, yo tenía un profesor de música excelente, excelente, y yo le decía, bueno, profe, vamos a sacar esta canción, vamos a...
y entonces yo le tenía una melodía y entonces él y que no, pero vamos a sacarla como un reggae, tan, tan, y yo, no, eso no es lo que yo, no, eso no es lo que está en mi mente. Y entonces conocí a otra persona y yo, mira esta canción, bueno, pero vamos a hacerle no sé qué, y me ponían así como cosas muy, muy mundanas, y yo, no, yo no quiero nada del mundo, yo quiero algo que sea netamente de Dios, que sea una persona de Dios. Y le pedí tanto a Dios que me ayudara, que hubo un día en el que yo vi una publicación de Kiki Troya, que él es un productor y ahorita es cantautor también muy, muy conocido. Él trabajó mucho tiempo con Martín Valverde. Yo vi una publicación de él que decía, eh, aquí estoy, algo así como aquí estoy, músico católico que aún no consigues tu productor, algo así, era como un meme así, algo así, y a mí me dio esta risa y yo dije, ay, qué locura, pero yo veo el montón de comentarios y yo dije, de aquí a que vea el mío algún día. Pero bueno, X, yo le escribí por Instagram y le dije como que, ay, soy María Gabriela, le conté mi historia, le conté todo lo que yo había pasado porque realmente había sufrido mucho tratando de querer sacar las canciones y nadie me hacía caso. Y increíble que cada vez que yo me desanimaba, alguien siempre venía y me decía, no, mira, gente que yo ni conocía, no, mira, tienes que sacar, tú tienes canciones, tienes que sacarlas, tienes que... Era como, yo sentía que era como la voz de Dios diciéndome, no, sigue adelante, que te está dando con una pared, pero esa pared no va a estar ahí siempre, yo voy a abrir una ventana o una puerta, pero tú dale. Y yo, para adelante. Y bueno, yo le escribí, yo dije, bueno, no me va a contestar, o sea, yo decía como que una puerta más que nada se va a abrir. Le escribí y le conté mi historia, le hice esto una carta explicándole todo lo que a mí me había pasado, con quienes estuve en contacto. Y entonces él increíblemente me contestó súper rápido y me dijo como que, sí, justamente eh, yo estoy buscando también cantantes, y yo como que, bueno, entonces él me dijo, bueno, mándame tu tema a ver si me gusta. Y yo como que, ay, Dios mío, ahora si no le gusta, ahí sí es verdad que voy a estar por el piso. O sea, que esta persona tan importante en la música católica me diga, no me gusta. Y yo, ay, Dios mío. Bueno, le mandé, me dio su correo y creo que me dio su número también en ese momento, no recuerdo. Yo le escribí, le mandé y pasó tiempo y nada, yo dije, ay, no le gustó. Yo estaba en modo deprimida. Me acuerdo que estaba hablando, ya yo estaba de novia con mi prometido. Yo estaba hablando con él por teléfono y yo, ay, no, este hombre nunca me contestó y no sé qué. Y en eso estoy revisando si mi correo era yo la que no había visto el correo y si me había contestado. Y cuando veo, me contestó y me dijo, mira, me encantó tu música, me encantó la letra, todo, me encantó, me pareció espectacular tu voz, me halagó por todos lados y me dijo, quiero trabajar contigo. Y yo como que, ay, no puede ser, yo dije, wow, me regaló el primer tema, realmente en ese momento mi familia estaba pasando un momento muy difícil, yo decía, ahora que me cobre, porque obviamente de algo viven, o sea, no es que piensan que los productores católicos no hacen más nada sino eso, de algo viven, obviamente. Entonces yo dije, no, este me va a cobrar muchísimo dinero, yo tengo que ver cómo hago. Eh, y bueno, me regaló el tema sin yo pedirle que me lo regalara nada. Él me dijo, te voy a regalar el primer tema, como es tu primer tema, te lo voy a regalar yo y va a ser para ti y yo te voy a hacer, de hecho él me hizo los coros en la canción, se llama Vengo ante ti la canción. Y yo, Dios mío, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Ahí comencé pues a trabajar en todo lo que es la música. Bueno, entonces comencé a trabajar con hasta hoy en día trabajo con él en mis canciones, él se llama Kiki Troya, él trabajó con Martín Valverde, de verdad es una excelente persona, excelente productor, excelente cantautor, y bueno, eh, ahí comencé como decir mi carrera como cantautora católica. Eh, bueno, ¿qué pasa? Con todo esto del perdón que les estoy contando, Dios me premió, realmente Dios me premió. Yo perdoné y le hice caso a esa monjita que alguna vez me habló y yo creo que Dios realmente me premió con un hombre maravilloso, de verdad, hoy en día yo estoy comprometida
Y bueno, esa es otra historia impresionante, la forma en la que lo conocí, que a veces se lo cuenta a la gente y la gente se queda así como que esto parece una telenovela, una cosa así. Eh, y bueno, mi inquietud cuando yo conocí a mi prometido, eh, él creció en este vaivén de religión, o sea, su mamá y su abuela son espectaculares, de verdad, personas espectaculares, Dios las utiliza enormemente, pero ellas están como en ese vaivén de como que voy con los evangélicos, voy con los católicos y así. Realmente, y él creció como en esa inestabilidad de religión. Entonces yo, obviamente, yo soy 100% católico y él pues no tenía problema con ninguna religión. O sea, él decía que él era católico, pero normal. Entonces, mi inquietud por empezar a conocer la iglesia, empezar a conocer la apologética, todas estas cosas, nació justamente de eso, porque yo decía, bueno, Señor, si este es el hombre que tú me mandaste, ¿cómo hago yo para ayudarlo? Y ayudarme a mí también, porque él a veces me hacía preguntas y yo decía, ya va, yo sé que eso me lo han enseñado en Lazo, porque el Lazo te prepara muy bien, pero yo soy, se me olvida. Entonces, bueno, en eso comencé a hacer un curso de apologética con él, porque él realmente, él ahorita está haciendo la consagración a la Virgen, o sea, increíble la conversión y cómo Dios pues nos ha unido más en, en nuestro noviazgo y cómo Dios nos ha transformado a los dos, porque realmente uno en el noviazgo se da cuenta que uno siempre está en un constante sanar, pero en el noviazgo uno se da cuenta que hay más cosas que sanar. Y cuando él me hacía esas preguntas y empezamos a hacer el curso de apologética, yo dije, no, este curso, o sea, porque en el curso nos decían como que tienen que salir y esto no se puede quedar aquí. Yo decía, es verdad, esto no se puede quedar aquí. Entonces ahí fue cuando yo comencé a hacer los videos en TikTok. Yo siento que TikTok es una aplicación que te quita mucho tiempo. Yo de verdad, yo no la recomiendo para nada porque a mí yo tuve que renunciar a eso. Yo dije, yo no voy a renunciar a TikTok. Inclusive eso me lo había dicho mi prometido, me dijo, eso pierde mucho tiempo. Y yo, sí, es verdad. O sea, uno empieza a ver videos y videos tontos y dice, no, 10 minutos. Cuando vas a ver, pasó una hora. Y yo decía, no, no. O sea, esto me está alejando de Dios, esto me está alejando de lo que yo tengo que hacer. Entonces renuncié a eso. Pero cuando yo quise como empezar a compartir todo lo que yo estaba aprendiendo, yo dije, ¿dónde puedo yo comenzar a compartir esto? Yo dije, no, tiene que ser en TikTok. Si yo quiero combatir lo que yo veo que está mal, lo voy a compartir en TikTok. Yo no veo TikTok, pero comparto los videos allí para las personas que lo ven y que por lo menos, bueno, vean algo diferente y les llegue en algún momento algún mensaje de Dios si lo necesitan. Entonces yo comencé a hacer los videos allí de apologética. Se volvieron virales muy rápido, obviamente, porque eran videos muy polémicos, entonces la gente comentaba y comentaba y comentaba. Después, como empecé a tener mucho movimiento en las redes, me contactaron que sí, ay, vamos a hacer un video aquí, un video allá. Tengo varios videos que ahorita voy a sacar de varios sitios católicos aquí. Y bueno, así comencé ese camino de influencer católico que realmente no lo busqué, sino simplemente Dios lo puso así y es para la gloria de Dios, o sea, de verdad es para la gloria de Dios. Y, y este mensaje eh, de perdón, de sanación, miren, a, el no sanar el corazón nos lleva a nosotros a trancarnos en la vida en general. O sea, el no perdonar nos ata al pasado y al estar atados al pasado no somos capaces de seguir en el futuro que Dios tiene para nosotros. O sea, yo cantaba y yo no era capaz de, de hacer y hacer lo que Dios quería que yo hiciera porque justamente estaba atada con mi papá. ¿Cómo una persona puede hablar de Dios si en su corazón tiene rencor? Entonces, yo siento que
cuando yo comencé a perdonar y empecé a servir a Dios, Dios empezó a sanar y Dios me empezó a preparar para lo que sé que Él tiene para mí, porque yo sé que Dios tiene grandes cosas para mí. Entonces yo decía, mira, a mí una persona me dijo, tus sueños son los mismos sueños de Dios. Lo que pasa es que cuando Dios te pone en la mente un negocio, cuando Dios te pone en la mente un sueño, un proyecto, o sea, cuando se te viene a ti a la mente, tú sueñas con eso no eres tú, es el sueño de Dios en ti, pero está en ti hacerlo. Pero ¿qué pasa? Mucha gente se queda allí, ¿por qué? Por miedo, por falta de perdón, por inseguridades. Pero ¿de dónde viene todo eso? De una falta de sanación interior y una falta de vivencia en la fe. Porque muchas veces estamos en la iglesia, pero no sentimos nada o no sanamos o no vivimos el Evangelio. Ese es el problema, no vivimos el Evangelio. Entonces, al vivir el Evangelio, uno empieza realmente a perdonar, a sanar, a liberar, y uno empieza a ver la vida de otra forma, se te abre un panorama de tal manera que tú dices, simplemente es Dios, simplemente es Dios. Mire, yo con el tema de mi mamá y mi papá, yo crecí con el tema de que el matrimonio, para mí eso no existía. Yo decía, eso es una fachada. La gente está junta y por detrás eso es una locura. Y yo tuve que sanar eso. Yo tuve que sanar eso y yo decía, Señor, el día, el día que después de pasar por conocer tantos muchachos, yo decía, Señor, el día que yo conozca a un hombre, yo quiero que tú, o sea, me des señales de todos lados para yo saber que es él. O sea, yo quiero saber que es él y que yo no tenga más dudas de nada. Y realmente así fue. O sea, cuando realmente yo no conocí a Jorge eh, así tú a tú, sino que yo primero conocí a la familia de él. Y la familia de él la conocimos fue porque su abuela llamó a mi tía, que es como mi mamá, la llamó y le preguntó que si ella era la asistente, usted es la asistente del doctor fulanito de tal. Y era como a las 9 de la noche. Mi tía que no, no, señora, usted está equivocada. Pero mi tía siempre, está equivocada y tranca. Ella ese día le dio curiosidad y dijo, bueno señora, ¿usted qué necesita? Y la señora empezó a contarle, no, que yo tengo esto, que yo tengo lo otro, y no hay médico que me cure, y me dijeron que este es el mejor médico. Y mi tía le dijo, bueno señora, yo conozco un sacerdote que tiene don de sanación. Y yo he visto grandes sanaciones con ese sacerdote, pero usted tiene que tomar agua bendita y bendecir su casa con agua bendita. O sea, no le va, él no le va, no la va a ayudar si usted no hace esto y esto con agua bendita. Usted tiene que bendecir su casa, cocinar con agua bendita, todo con agua bendita. Y entonces la señora, bueno, sí, y al final mi tía y la señora, la abuela de mi prometido, se hicieron amigas virtuales. O sea, ellas ya se llamaban y hablaban de Dios y contaban testimonios y porque realmente la familia de mi novio son gente muy creyente. Eh, y bueno, empezaron a hablar y cuando fuimos a llevarles el agua bendita a su casa, mi tía se había quedado sin saldo. Entonces yo agarré el teléfono de la señora, de la hija de la abuela de mi novio, o sea, la mamá de mi novio, y yo la llamo por teléfono. Y cuando yo llamo por teléfono, la señora empezó a gritar y empezó a decir que gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo decía, esta señora está loca. ¿Qué le pasa? ¿Por qué grita así? Y cuando entro, yo veía que habían como conspiración, miradas así conspirativas y todas así, yo, qué raro. Pero yo no le presté atención. Al tiempo, bueno, en ese momento ella me decía, tú eres copias UCAP. Y yo, sí, bueno, yo sacaba copias. Resulta que cuando yo comencé mi carrera, yo pues obviamente para ayudarme, yo sacaba copias más baratas de lo que lo hacían en la universidad para yo pues obviamente tener como un ingreso. Entonces esa señora, la mamá de mi prometido, ella me había contactado en aquel tiempo, o sea, comenzando mi carrera, para que yo le hiciera le sacara todas las copias, todas las impresiones, porque él ya se había ido del país. Entonces yo le saqué todas las copias y la señora me conoció obviamente y ella me dijo, ay, qué muchacha tan linda, no sé qué, pero hasta ahí yo, bueno, chao, me fui.
Y la mamá de mi novio ya me cuenta de después, obviamente, que el día que ella me conoció, ella me dijo, yo le pedí a Dios en ese momento, yo dije, ay Señor, yo quiero una muchacha como ella para mi hijo, pero ella está aquí, mi hijo está allá, ¿cómo se van a conocer? Y 4 años después fuimos a llevarle el agua bendita a su casa y la abuela, en ese momento ella estaba orando, porque obviamente mi tía y la abuela de mi novio estaban hablando de que, ay, yo tengo una sobrina, yo tengo un nieto y así. Entonces, cuando ellas empezaron a hablar, bueno, obviamente ella me echaba el ojo y así. Bueno, cuando llegamos, la abuela de mi novio estaba orando y le dijo a Dios, le dijo, bueno, Señor, yo quiero una señal, pero que no haya dudas, de que ella es la esposa de mi nieto. Porque ellas dicen que todas sentían que cada vez que oraban por nosotros sacaban las lecturas de así se casan los hijos de Dios y no sé qué. Entonces, dice que cuando ella dice eso, la mamá empezó a decir, ¡ah, copia Jucap, copia Jucap! Y ella, esa era la señal que yo le estaba pidiendo a Dios y no sé qué. Resulta que aquella muchacha que ellas habían conocido hace 4 años atrás y habían quedado fascinadas y todo lo demás, la conocieron 4 años después y llegó a su casa con agua bendita, era yo. Y bueno, así comenzó la historia. Yo no sabía nada de eso, o sea, ellas estaban conspirando entre ellas, pero no, yo no sabía nada. Después yo tenía un viaje justamente pendiente a Estados Unidos, me tocó diosidencia, una cosa impresionante, irme con la mamá de él. Bueno, no irme con él, sino yo me encontré con ella ya, porque ya se habían hecho como amigas de mi familia. Lo conocí, nos caíamos mal. Él me caía mal a mí, él no quería nada conmigo, yo nada que ver con él. Pero realmente fue Dios, o sea, fuimos a un retiro y bueno, ahí hubo como un clic. Y bueno, ahí comenzamos, pero la forma de conocerlo a él, y lo estoy contando resumido, o sea, la forma de conocerlo a él fue tal cual como yo se lo pedí a Dios. Yo, Señor, yo quiero que mi esposo yo lo conozca de una forma que yo diga, no hay manera de negar que es él, porque ya yo no quiero seguir sufriendo, yo no quiero seguir eh, lastimando el corazón de otros o lastimándome yo o perdiendo mi tiempo. Yo no quiero perder mi tiempo, o sea, yo quiero ya simplemente conocer a mi esposo y que ese sea él y ya, o sea, eso sea para toda la vida. Yo no quiero estar que si será este, será el otro, será no sé qué. Y todo esto, o sea, todas estas bendiciones que comenzaron prácticamente con él, fue producto de una sanación interior que hubo antes. O sea, la gente no se imagina las bendiciones que Dios tiene aquí para nosotros y nosotros no somos capaces de alcanzarlas por nuestros miedos, por nuestras inseguridades. O sea, nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios tiene para nosotros y no somos capaces de vivirlos porque estamos atados. O sea, yo hoy en día yo me veo mi yo de hace unos años atrás y yo digo, Dios mío, o sea, esto lo hubiera hecho hace mucho tiempo, pero mis miedos, mis inseguridades no me dejaban salir. Y la invitación con este testimonio es, nunca es tarde, primero. Yo he visto conversiones de personas adultas impresionantes, impresionantes. Una de esas, el papá de mi prometido tuvo una conversión impresionante, es una cosa impresionante. Eh, lo, Nunca es tarde, de verdad, nunca es tarde. Y siendo joven, más todavía. O sea, yo digo que joven, que, que conozca a Dios, o sea, joven que conozca a Dios, busca tener una vivencia con Dios. O sea, jóvenes que hoy en día están en grupos parroquiales, que hoy en día trabajan en la iglesia y de repente lo hacen porque, bueno, quieren servir a Dios, pero no hay un encuentro con Dios. Yo digo que ahí está el problema. ¿Por qué? Porque al no tener un encuentro con Dios no se sana el corazón. Es por eso que, no, o sea, siempre hablan de que no, porque en las iglesias las viejitas son chismosas. Todo el mundo dice eso. No, en las iglesias las viejitas son chismosas. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero pongamos el ejemplo de que la viejita es chismosa. ¿Pero por qué la viejita es chismosa? Porque no hay una vivencia del evangelio. No hay una conversión. O sea, nosotros no es que ya yo me convertí. No, la conversión es hasta el día que yo me muera. Pero
está en mí sanar y ser testimonio. O sea, mire, el testimonio arrastra de una forma impresionante. O sea, en la universidad, cuando yo comencé a vivir mi fe, era impresionante la gente que se me acercaba, las muchachas más que todos, y me decían como que, ¿cómo haces tú? O sea, me siento vacía, me siento mal, me siento como que si hubiera entregado lo más preciado que yo tengo en mi vida a X hombre. Esta, o sea, impresionante, y es porque cargamos vacíos en el corazón, cargamos vacíos tan grandes que no nos damos cuenta y lo que hacemos es sufrir. Entonces, la invitación es, mira, si estás en la iglesia, estás sirviendo a Dios, date el tiempo de tener un encuentro con Dios para que tú puedas sanar interiormente el corazón y tú puedas servir a Dios de la mejor forma. Que eso es una petición que yo siempre le hago a Dios. Yo le digo, Señor, sana mi corazón para que yo te pueda servir a ti como tú quieres que yo te sirva. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo esté en un retiro fregando los platos con amor y diga, bueno, por cada alma que está comiendo en este plato, Señor, libera la persona que vaya a comer en este plato, Señor, te ofrezco esto por esto, esto y esto, a que yo, como no sé, como en mi casa me tienen sometido y yo soy, no sé, la cenicienta de mi casa, pongamos un ejemplo, yo soy la cenicienta de mi casa, en mi casa me maltratan y yo soy siempre la que tengo que hacer todo en mi casa y no sé qué, y yo sirvo a Dios, pero hasta ahí, porque bueno, Dios es como siempre, sí o no, vamos a llegar siempre a Dios, entonces bueno, sirvo a Dios, pero ya. Entonces, obviamente, ya no voy a estar fregando esos platos de una forma extraordinaria, porque es hacer lo ordinario extraordinario. Ya yo no voy a estar orando y diciendo, bueno, Señor, por cada alma que yo lave este plato, Señor, sánala, sálvalas. No, sino que yo voy a estar en ese retiro fregando ese plato así durísimo porque, mira, yo friego en mi casa y también aquí soy una esclava y entonces aquel está predicando, el otro está, como decimos aquí, viva la pepa, el otro está así libre, no quiere hacer nada y yo estoy aquí fregando el plato. ¿Por qué estoy yo así sirviendo a Dios? Porque tengo que sanar el corazón, porque no he sanado lo que viene de mi casa. Entonces estoy sirviendo a Dios de la forma que Dios no quiere que le sirva. ¿Y qué hago? Herir a mis otros hermanos, porque de repente llegó un hermano que estaba predicando y a mí me da rabia porque él está predicando y yo estoy fregando. Entonces me dice, ¿te ayudo? No, porque tú estás por allá o X, o lo miro feo, o simplemente lo juzgo en mi cabeza. Entonces ya estoy pecando, ya estoy de repente hiriendo al otro, ya estoy creando conflicto. ¿Y todo esto por qué? Porque no sana el corazón. Y eso muchas veces pasa en la iglesia, que a veces, no sé, hay personas que no viven el evangelio y entonces cuando están en la iglesia dan mal testimonio, entonces a veces otras personas dicen, no, pero si así son en la iglesia, que ojo, la iglesia es un hospital de pecadores, no un museo de santos, y, y uno está en la iglesia para sanar, pero eso es cuestión de uno sanar. Entonces, realmente la invitación es, o sea, a sanar el corazón, porque todos, absolutamente todos traemos traumas de la infancia, todos tenemos carencias, todos tenemos pecados que cargamos, todos tenemos muchas cosas que cargamos. Y eso, si uno no se lo entrega a Dios y uno no lo sana, uno no es capaz de servir a Dios como Dios quiere que tú lo sirvas. Pues en mi caso, Dios me está llamando en mi profesión, en el canto, en las redes, eso es lo que Dios me está pidiendo en este momento. Y lo estoy haciendo con toda mi mejor disposición para que sea Él glorificado. Pero capaz, si yo tuviera ese rencor en mi corazón, yo no sería capaz, no sé, de hacerlo de la forma en la que lo estoy haciendo hoy, o de servirle a Dios en la forma en la que le estoy sirviendo hoy. Y miren, siempre, excusar al otro. Eso es algo que de verdad yo le agradezco a la San Amor Mariano por haberme enseñado eso. En los retiros, a veces uno es humano y de repente, no sé, un misionero me contestó y me dijo, en los retiros de lazo yo nunca he visto peleas así o algo así, de verdad que eso fue algo que a mí me atrapó el lazo, yo decía, literal, se aman, con sus diferencias se aman, pero siempre a nosotros nos dicen, mira, si tú ves un misionero que está estresado y de repente tú le dijiste, mira, no sé qué, y entonces te dijo, sí, así como apurado o lo que sea, excúsalo. O sea, mira, esa persona está pasando ahorita un estrés demasiado horrible y te habló así.
Y a mí me pasó una vez, había una misionera revisando un montón de cosas y yo le fui a completar el estrés. Y yo, mira, que no sé qué, ay, Dios mío, no puede ser. Y entonces, no me hables, no me hables, y no sé qué. Yo me quedé así con las cosas así en la mano y yo, bueno, me voy. Y al rato ella fue y me pidió perdón y me dijo, ay, perdóname, es que de verdad estaba demasiado estresada, tú no sabes. Y yo no, tranquila, porque mi temperamento es sanguíneo y yo, o sea, a mí me pueden hablar, yo estoy así como normal. Pero sí, o sea, ¿y qué pasó? Yo la excusé, yo dije, no, ella está demasiado estresada, pobrecita, yo me voy con mis cosas y ya. Entonces, eso es, o sea, vivir nuestra fe, sanar el corazón para poderle servir a Dios. Y otra cosa, el sueño, el proyecto, eso que tú tienes en tu mente, eso que tú dices, algún día yo quisiera hacer esto, yo quisiera montar este negocio, yo tengo este proyecto, ese es Dios que lo está colocando en tu corazón. Pero no eres capaz de hacerlo porque no has sanado, porque hay muchas inseguridades, porque no tienes fe, porque no confías en Dios. Entonces, la invitación es esa, sanar el corazón, perdonar. Mire, cuando nosotros decimos, yo no perdono a esa persona por esto, esto y esto, terminamos siendo igualitos a esa persona que estamos diciendo odiar. Terminamos siendo igualitos porque el odio es una atadura. Esa atadura te va a atar al pasado y no te va a dejar continuar. Y aparte de eso, lo que tú estás tanto criticando, eso lo vas a repetir. Eso lo vas a repetir y lo digo por experiencia propia. Mi novio lo vivió también. Yo siempre le decía a él, mira, si no perdonas, vas a terminar siendo igual. Vas a terminar siendo igual. Cuando yo lo conocí a él, que no era mi novio, yo le decía, si no perdonas, no vas a continuar. Porque él también, eso es otra cosa, él tenía sus cosas, pues. Y hasta el día que él no entendió que realmente en el perdón él podía sanar y podía ver otra cosa, hasta ese día. Hoy en día él me dice, mira, de verdad, si yo no te hubiera hecho caso, si yo no hubiera perdonado, yo no fuera lo que soy hoy. Yo no me hubiera podido reunir con mi familia, yo no hubiera podido hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque el perdón, la falta de perdón, el odio me tenía atado, me tenía amargado, me tenía mal. Y eso es lo que quiere el demonio, tenernos mal. Y nosotros no se lo podemos permitir. Por eso la invitación es, primero, hacer testimonios, a vivir nuestra fe, vivir el Evangelio, tratar en lo posible de vivirlo, de realmente vivirlo. Perdonar todos los días. Perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido perdonar a fulanito de tal, yo lo decido todos los días. Si es necesario, todos los días yo digo, Señor, yo perdono a esta persona, así como lo hice yo. Señor, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi papá, hasta que hoy en día Dios me regaló la gracia de poder mirarlo con misericordia, con una misericordia que yo sé que solamente viene de Él, solamente viene de Dios. Y tercero, pensar que esos sueños, esos proyectos, esos anhelos que hay en tu corazón, esos vienen de Dios, vienen de Dios. Si tú tienes un sueño en tu corazón y tú lo quieres llegar ahí, tú dices, no, eso es imposible, imposible, yo no puedo tener un canal de YouTube con miles de seguidores. Eso es un sueño que Dios tiene para ti. Yo tengo la idea de, no sé, de un negocio. Eso es Dios colocándolo en tu corazón. Eso se lo escuché una vez a un sacerdote y yo digo que eso es real, es real. Los sueños Dios los coloca en tu corazón para que tú salgas adelante. O sea, está en ti salir adelante. Porque no es lo mismo decir, quiero un trabajo, Señor, pero quiero un trabajo, Señor, te lo pido, Señor, te pido el trabajo. A que tú se lo pidas a Dios y salgas a buscar el trabajo. Dios te pide que des el primer paso, el primer paso en todo, el primer paso en tu sanación interior, el primer paso en el perdón, el primer paso en todo. Tú pones el querer y Dios pone el poder, porque Dios es Dios. Eso aplica en todo. Tú pones el querer perdonar, tú pones el querer sanar, tú pones el querer hacer un negocio, tú pones el querer salir adelante, tú pones el querer un proyecto y Dios pone el poder que hay sobre eso, para que ahí se glorifique Dios. Porque recordemos que nosotros como católicos, en todo lo que hagamos, es glorificar a Dios. En el estudio, en el trabajo, en lo que nosotros hagamos siempre es glorificar a Dios. Soy estudiante, tengo las mejores notas porque ahí glorifico a Dios. Soy periodista, pero yo soy periodista porque ahí glorifico a Dios. Así no sea que yo me dedique netamente a las cosas de Dios, pero yo doy testimonio en mi trabajo de que mi profesión es para Dios y lo hago de cara a Dios, todo de cara a Dios. Y nunca se olviden de esto. Yo pongo el querer
y Dios pone el poder porque Dios es Dios y Dios nos ama. Y todo lo que pasa, pasa porque Dios lo permite. Y todo lo que sucede es para bien de los que aman a Dios, Romanos 8:28.